Déjenme decirles, para empezar, que según la Organización de Naciones Unidas, la definición de pobreza es la que sigue. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre, la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión social y la falta de participación en la adopción de decisiones. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud define a la pobreza como una enfermedad de carácter moral del planeta que tiene ampliaciones e implicaciones de todo tipo. Dicho esto, hay un dato que es escalofriante, y es que el mundo moderno que hoy conocemos nosotros, en el año 2022, en el mes de noviembre, pasó a tener 8.000 millones de habitantes. Y parte de ese dato escalofriante es que unos 1.300 millones de personas viven con menos de $1 al día, y la cifra, según el economista en jefe del Banco Mundial, el doctor Inder Merhild, se estima que para el año 2030 los pobres van a llegar a unos 700 millones de personas de base. A lo dicho, deberíamos adicionarle el deterioro permanente, constante y creciente al momento del uso y manejo de los recursos naturales, la disminución de la calidad y la cantidad de dichos recursos, lo cual no solamente afecta a nuestra generación, sino fundamentalmente a las generaciones venideras. Y no hay duda que podemos afirmar, al igual que diría el apóstol Pablo, que la creación entera está gimiendo y sufre hasta ahora con dolores de parto, esperando el retorno del Señor. Este es el primer escalón de la realidad que tenemos: un mundo signado por la pobreza, la injusticia social, la marginalidad y los desajustes en el manejo y uso de los recursos naturales. Y lo señalado hasta este momento da cuenta de que el hombre básicamente ha fracasado en el uso de su responsabilidad en ser administradores o mayordomos de la creación, tarea no menor encomendada por Dios. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la organización que lleva el registro más completo sobre la biodiversidad en el mundo, indica que entre los años 2010 y 2019 se han declarado formalmente extintas 476 especies de biodiversidad en el planeta Tierra como consecuencia de los desajustes climáticos y los cambios bruscos en el manejo de la temperatura planetaria. A su vez, es menester dar cuenta de algunos indicadores importantes en cuanto al calentamiento global y las potenciales consecuencias de que el planeta suba 1,5 grados Celsius de temperatura en los próximos años. El daño a la naturaleza nunca es sin consecuencias, sino por el contrario, y en muchos de nuestros países las pérdidas económicas y sociales tienen que ver también con fenómenos migratorios que se están acelerando como consecuencias del impacto climático. Recientemente el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, refiriéndose a la problemática del cambio climático, dijo que estamos en medio de la alerta roja para la humanidad. De hecho, y de conformidad con lo establecido por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, ellos han dado algunas precisiones muy concretas. Y en el último informe que ellos presentaron en Interlaken, Suiza, el año pasado, el 20 de marzo más precisamente, Joe-Sun Lee, que es el presidente de este panel de expertos, destaca enfáticamente con la segunda frase. En el informe se destaca que urge tomar medidas más ambiciosas y que demuestren que si actuamos ahora, aún es posible garantizar un futuro sostenible y habitable para todos. En el 2018, este panel de expertos puso de relieve la escala sin precedentes del desafío que suponía limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius o que no sobrepase del mismo.
5 años después, el desafío es aún mayor debido al aumento constante de emisiones de gases de efecto invernadero y el ritmo y la escala de las medidas adoptadas hasta el momento, así como de los planes actuales, son insuficientes, declara este panel de expertos, frente al avance del cambio climático. La consecuencia más evidente de lo señalado son las alteraciones en la intensificación de los fenómenos climatológicos en todo el mundo, sequías extremas, aumento de los riesgos asociados al crecimiento de los niveles de mares y océanos, inundaciones, olas de calor, huracanes y tornados más frecuentes y virulentos, y por supuesto los desplazamientos o migraciones que tienen como eje dichos fenómenos extremos, que esto quizás sea los más preocupantes para Naciones Unidas en este momento. Y este grupo de expertos señala en la última reunión que hicieron en Egipto del 6 al 18 de noviembre del 2022, que las consecuencias están profundizándose y que en los últimos 3 años se desplazaron 23,7 millones de personas de sus lugares de orígenes por motivos de cambios climáticos o efectos devastadores en cada una de sus comunidades. Digamos que básicamente conforme a la palabra, como decía Viviana, la palabra hace un importante énfasis sobre el cuidado de la naturaleza y lo que significa ser administradores. Y en los últimos años se ha dado impulso, difusión y dedicación a esta rama que podríamos llamar bastante moderna dentro de la teología, que es la ecoteología. Y será Felipe Cárdenas quien la resuma de la siguiente manera, como la fórmula que tiene básicamente 3 enunciados. Hoy la creación de Dios está amenazada y experimenta una de las mayores crisis ecológicas de todos los tiempos. 2, los cristianos deben actuar con fuerza para solucionar los problemas ambientales. Y 3, la actual situación planetaria requiere de una reconceptualización profunda de la teología cristiana. El hombre tiene que volver a tomar el control como administradores que somos. Déjenme decirlo que estos datos así someramente mencionados dan cuenta de que el hombre ha fracasado como administrador de la creación. Ustedes recordarán, dice el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Y la propiedad divina del mundo es absoluta e incluyente, y el mundo obviamente le pertenece a Dios. En cuanto a la materia, dice el texto, la tierra es del Señor, con todas sus formas, belleza, diversidad, magnificencia, y el hombre ha conquistado la tierra por medio de la espada, por medio del poder, por medio del egoísmo, y ha de hecho y dado cuenta de su negligencia en su forma de actuar. Pero también dice el texto que en cuanto a la productividad, dice la palabra, y su plenitud, Dios es quien hace que la tierra sea fructífera, que el aire sea vital y sustentador, y que el agua en gran manera sea la que proporcione la vida sobre las distintas bioespecies de nuestro planeta. No hace falta ser un especialista en temas medioambientales para darse cuenta que nuestro planeta está atravesando una crisis profunda y sin precedentes. Los amplios procesos de deforestación en muchos países ha venido a beneficiar la agricultura no sustentable, facilitar la producción de madera sin conciencia, y esto ha ocasionado que los grandes pulmones del mundo, así se los conocen, se vayan apagando paulatinamente. Adicionalmente, cabe señalar que si bien el 70% de la superficie de la tierra está cubierta del agua, el 97,5% de esa agua no es potable, con lo cual también el agua dulce o el agua potable empieza a ser un recurso que está entrando en cuestionamientos y en la debida necesidad de cuidado y de administración.
Otro importante aspecto para considerar es que actualmente en nuestro planeta los desechos o basura están creciendo de manera exponencial y cada día y en el mediano plazo no hay perspectiva de disminución. Según el Banco Mundial, en el 2016 se generaron 242 millones de toneladas de desechos de plástico en el mundo y los países de ingreso per cápita más alta, que representa el 16% de la población mundial, generaron más de un tercio, un 34% de los desechos mencionados. Y se espera que para el 2050 la generación de desechos en regiones de África del Sur, del Sahara y de Asia Meridional se triplique y duplique con creces. El siguiente problema tiene que ver con el ambiente que debería llamar nuestra atención y es precisamente el de la polución o los niveles de polución que estamos produciendo. La producción de tal contaminante no solo daña el mundo, sino fundamentalmente la salud humana en variados aspectos que tienen que ver con nuestro sistema respiratorio y la vertiginosidad del cambio climático. Es pertinente citar a Joaquín Márquez, quien dice que en nuestro planeta las actividades humanas han causado una pérdida de la biodiversidad debido, entre otras cosas, a cambios en el uso de la cubierta de suelos, la contaminación y degradación de estos, la disminución de los niveles de agua, la contaminación del aire y el desvío de aguas hacia sistemas urbanos y ecosistemas que no son eficientes en el manejo del hábitat. Obviamente, las Naciones Unidas está poniendo énfasis en lo que se denomina el calentamiento global y la perspectiva a futuro no es la mejor. La disminución de la calidad y cantidad de los recursos naturales no solo nos llevará a la destrucción del ambiente, sino a una importante disminución del desarrollo humano. Y el cambio climático es hoy en día una realidad en nuestro tiempo y está sucediendo mucho más rápido de lo que nosotros estamos considerando razonable, dicen los paneles de expertos mencionados. Todavía hay una luz de esperanza en el horizonte y va a ser nuevamente Antonio Guterres quien en septiembre del año 2020 dijo: estamos perdiendo la carrera de la emergencia climática. Hoy por hoy no estamos pudiendo ganarla y esto es un llamado de alerta para todos. Ningún rincón de nuestro planeta estará exento de situaciones de catástrofe natural y de modificaciones climáticas que van a ser irreversibles si aumenta la temperatura en este 1,5 grados Celsius que estábamos mencionando. Obviamente hay costos detrás y ustedes habrán visto las noticias. El año pasado un país como Canadá, casi en el hemisferio norte, en la parte boreal, con 50 grados de temperatura en verano, amplias sequías y por primera vez en el año 2022 la mayor cantidad de huracanes en cuanto a intensificaciones de sus niveles. Como dicen los expertos y aseguran, todavía estamos a tiempo de remediar la situación crítica en la cual estamos y la humanidad debería empezar a reconsiderar entonces reducir de manera seria y concreta las emisiones de gases de efecto invernadero, reemplazar las energías que estamos usando de tipo fósiles por renovables y empezar a tratar de impedir que superemos el nivel de calentamiento que, según dice este panel de expertos, llegará a los 2 grados para el año 2060. En concreto, ante esta situación, sin duda la Iglesia como comunidad de fe y conforme a la palabra de Dios tiene en primer lugar que tomar la responsabilidad que nos ha dado el Señor como administradores de la creación y empezar a hacer esfuerzos no solamente de difusión, sino también de aceleración de medidas y acciones concretas que nos permitan de nuestra posición y con los recursos que tengamos ser una voz de alerta que hable y ser la voz de los que no tienen voz y empezar a tratar de impedir que, como viene desencadenándose la situación, lleguemos a una situación no deseable. Recordemos que el libro de Génesis nos dice claramente entonces:
El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y nuestra responsabilidad básica sigue siendo la misma, la de cuidar la creación, garantizar el uso de los recursos naturales para las próximas generaciones y fundamentalmente tratar de impedir con el uso responsable de los recursos naturales que se precipite lo que va a ser un serio obstáculo para la vida en nuestro planeta si se superan los niveles de temperatura y calentamiento global que se están anunciando. Muchas gracias.